quiero contarte mini cuentitos de terror. Si estás viendo este video en Halloween, Happy Halloween. Y voy a comenzar, ¿ok? So, si quieres, mira, chilea, si quieres chocolate caliente, un tecito bien rico. Y si no, pues mira, acuéstate y escucha la historia que te voy a estar contando aquí. Que va a estar nice. Voy a estar aquí par de rato contigo haciéndote estos cuentitos. Mira, hasta que cierre esos ojitos, ¿ok? Para que cierre esos ojitos. Así que, nada, yo voy a estar contando las historias desde mi celular, porque en verdad no quería ver los monitores. Plus, no tengo los PDF, papel y eso, tú sabes eso. Mi celular es mi best friend ahora, en estos momentos. So, la mini historia que te voy a contar, porque realmente escogí mini historias, ¿verdad? Pero son como un resumen de historias clásicas de terror. Y la primera de ellas es Frankenstein. So, no te voy a estar leyendo completamente el libro, pero te voy a estar leyendo un resumen del libro. ¿Por qué Frankenstein primero? Porque ese es el único libro que he leído de terror full. Y de verdad que me encantó. Y es el único que he leído que vamos a leer hoy. Así que ese lo voy a tener como que, mira, primerito, para que si no has leído, pues ahí lo tenga. Me escuche. Y yo voy a estar también leyendo el resumen y dejar los otros que yo no sé. Y que probablemente tú tampoco. Para después, ok. Para después. Así que voy a estar buscando el librito. Mira el resumen. Como una mini historia de Frankenstein, la cuarta, ¿verdad? So, dice así, voy a comenzar. Frankenstein, ¿ok? Que el libro fue escrito por Mary Shelley, ¿ok? Por Mary Shelley, so, vamos para allá, ok, déjame mirar, ok, dice. El relato inicia con la salida de Robert Walton de su país de origen, Inglaterra, para después encontrarse en San Petersburgo, Rusia, en busca de unos rusos que pueden conformar su grupo de tripulantes para poder explorar el Polo Norte. Pero sin embargo, después de emprender su viaje, se encuentra con una desdicha, y es que sufre un contratiempo sin solución rápida en su barco, el cual queda atrapado en el hielo a mitad de la nada. Lo siguiente que hace Walton para saciar su espíritu y acabar con el aburrimiento que implica estar lejos de tierra firme, comienza a escribirle cartas a su hermana, quien se encontraba en Inglaterra. Robert Walton, quien tenía bastante compañía de su tripulación, no se sentía satisfecho. Estaba ante la necesidad de un compañero que pudiera compartir historias y experiencias interesantes, y no pasó mucho para que sus deseos se hicieran realidad, porque de la nada apareció un sujeto que necesitaba ser rescatado. Y así fue. Posteriormente lo subieron al barco y comienza a realizar el relato en base a su vida este hombre de nombre Victor Frankenstein. Comienza el doctor Frankenstein describiendo a su padre, hombre
de mucho dinero y de nombre Alphonse Frankenstein, quien después rescató a Caroline, su futura esposa y madre de Victor. Caroline era hija de Beaufort, hombre de mucho dinero también, pero que luego pierde su fortuna y se va al exilio para no afrontar la vergüenza de ser pobre. Beaufort era amigo de Alphonse y en medio de esta situación va en visita de Beaufort y su familia para poder servir de ayuda. Sin embargo, al llegar se encuentra con el fallecimiento de Beaufort y en la total soledad y pobreza a su hija Caroline. Así que, como acto bondadoso, Alphonse rescata a Caroline para llevarla consigo a Ginebra. 2 años más tarde se casan. Y en su matrimonio nace Victor Frankenstein, su primer hijo. Caroline lo dio a luz durante su viaje por Italia. Justo a su esposo, ella quería la llegada de una niña a su familia, pero realmente no pudo concebirla. Aún así esperará 5 años del nacimiento de su primer hijo. Es por esto que un día, en una de sus visitas por las calles pobres de Italia, donde ayudaban con obras de caridad, conocieron a Elizabeth Lavenza, una niña que había quedado huérfana y pronto fue adoptada por la familia Frankenstein para que también al crecer se casara con Victor. Y al tiempo llega la familia, 2 hermanos más, Ernest y William, pero el integrante favorito de la familia para Victor seguía siendo Elizabeth, con quien mantenía cercanía al igual que con su amigo de la escuela Henry Clerval. Cuando Victor llega a sus 13 años, comienza a fijar sus estudios e intereses en investigar y entender la creación de la vida humana. Se sentía capaz de poder descubrir cómo dar vida. Sin embargo, llega como inspiración un hecho, y es como un rayo podría destruir un árbol. Es por esto que comienza a encontrar una dirección para darle respuesta a sus preguntas y comienza a basar sus teorías en las teorías de la electricidad, es decir, crear la vida a partir de la electricidad. Pronto, a sus 17 años, su hermana adoptiva Elizabeth enferma de la fiebre escarlata, y mientras de ella cuidaba a su madre Caroline, terminó por enfermarse esta gravemente hasta llevarla a su muerte. Cabe destacar que en sus últimos deseos le pidió a Elizabeth y Victor que se casaran, algo muy normal para esa época. Después de un tiempo de duelo y aún en sus 17 años, Victor emprende su viaje a Ingolstadt, Inglaterra, el cual realiza para continuar con sus estudios de física y química. Allí conoce a un profesor llamado Waldman, quien le sirve de inspiración y le brinda conocimientos para continuar con sus estudios. Luego de 2 años, decide que es momento de volver a casa, pues ese lugar ya no le brindaría más conocimiento. Pero junto antes de volver,
encontró la respuesta que tanto esperaba, como dar vida. Es entonces cuando el doctor Victor Frankenstein, embelesado por su descubrimiento, pone a trabajar sus conocimientos adquiridos y comienza con la creación de un ser humano que medía 2,5 metros de altura y tuviera rasgos no vistos jamás por la humanidad. Sin embargo, un trabajo duro a pesar de sus conocimientos, pero no fue impedimento. Era más grande su sed de triunfar que continuó. Y en la creación de este nuevo hombre, que lo hizo a partir de piezas de cuerpos que le responden a cadáveres, Víctor abandonó muchos a su familia y a sí mismo, pues su salud comenzó a verse afectada. Además, era un trabajo que debía hacer sigilosamente. Al tiempo, llegó a Clevar a vivir a Ingolstadt, pues él iba a realizar su estudio allí. Pronto, en alguna noche de otoño, el doctor Frankenstein da vida a su creación, pero el doctor queda asombrado ante horripilante figura monstruosa. No tarda mucho en decepcionarse de su invento y perdió total ánimo ante la horrible bestia. Víctor se cuestionaba, ya que él nunca había imaginado esta posibilidad, puesto que había elegido las mejores piezas de otros cuerpos para su invento. Partes perfectas, pero al instante tuvo que aceptar que su creación era escalofriante. Luego de desesperarse por el miedo, corrió a su laboratorio, donde se desmaya y al momento de estar consciente observa el monstruo que permanecía junto a él ante esta situación y horrorizado. Ante esta situación y horrorizado, Víctor huye de aquel lugar y se encuentra con su amigo Clerval, con quien mantiene una calmada conversación que hace que olvide la decepción de su experimento. Pero cuando él y Henry llegan a casa, Víctor se percata de que la bestia no se encontraba ahí, pues había huido. En consecuencia de esto, Víctor termina enfermando gravemente, cayendo en cama a causa de una fiebre. Y aún enfermo, Víctor hablaba dormido sobre la bestia. Pero la verdad es que Henry, quien se quedó a su cuidado, no le tomó mucha importancia. Para él eran alucinaciones causadas por la fiebre. Pues en realidad Clerval no estaba consciente sobre la creación de la bestia. Comienza la recuperación del Dr. Victor, ¿verdad? Y con esto recibe una carta de Elizabeth, en donde expresa lo mucho que lo extrañaba y que espera que pronto vuelva a casa en Ginebra. Le cuenta sobre una nueva integrante para la casa, refiriéndose a una nueva trabajadora de nombre Justin. También le ruega porque pronto envíe una carta a su familia que les aseguré que su salud había mejorado. Y así fue. Le redactó una carta en donde contaba la mejoría en su salud. Víctor se había alejado de tratar el tema sobre sus estudios hechos, pues esto lo recordaba la creación de la bestia. Pero con ayuda de su amigo Henry, sale de su depresión con el plan de volver a casa, pero llegó a posponerlo por 7 meses. Y así que finalmente emprendió un tour con su amigo Henry por Ingolstadt, en espera también de una carta de su padre que le dijera que era el momento indicado para volver a su casa.
Al llegar del tour, se encuentra con una carta de su padre que le notificó que su hermano William fue asesinado. Le cuenta que al momento del suceso la familia Frankenstein se encontraba visitando el bosque y de momento a otro la víctima había desaparecido para luego ser encontrado estrangulado. Concluyeron que una posibilidad que causó terrible hecho podría ser el robo de un collar que Elizabeth le había prestado a William, que pertenecía a su madre, pues cuando lo hallaron, él ya no tenía el collar. Es cuando entonces el doctor Frankenstein viaja de inmediato a Ginebra, Suiza, para dar consuelo a su familia, Pero al llegar se encuentra con las dos puertas cerradas de Ginebra y por esto tuvo que quedarse en otra ciudad que se encontraba cerca. No se sentía mal por esto, en realidad le gustó la idea de no llegar aún. Tenía miedo de que todo hubiera cambiado lo suficiente como para no reconocerlo, así que disfrutó de no volver aún y así poder observar los paisajes de Suiza que le transmitían paz. Y ya que se encontraba justo en este punto, decide caminar bajo una tormenta al lugar donde presuntamente su hermano William había sido asesinado. Y al llegar al lugar del hecho de la tormenta, tomaba cada vez más protagonismo, trayendo consigo un relámpago que mostró ante el Dr. Frankenstein el monstruo que había creado, lo cual lo hace entrar en razón y aceptar que ese era el asesino de su hermano. Sin embargo, decide no contar nada, puesto que nadie iba a creerle y realmente nadie iba a enfrentar a tal bestia. Y cuando finalmente llegó a su hogar, lo reciben con la noticia de que Justin, la trabajadora de la casa, era culpable del asesinato de William, debido a que se encontró en su vestido el collar que tenía William cuando lo asesinaron. A causa de esto, Víctor decide decir que Justin no era culpable de tal tragedia, pues él asegura saber quién sí era el culpable. Pero lamentablemente nadie encontró pruebas que pudiera salvar y comprobar la inocencia de Justin, por lo que ella muere. Y Elizabeth queda totalmente afligida, ya que no creía que Justin fuera la asesina. Así que en base a toda esta situación complicada, el doctor Victor Frankenstein decide emprender un viaje a Chamonix para descansar de todo esto. Es por eso que su destino de llegada era ese, un lugar seguro para él por los recuerdos que vivió ahí. Sirvió no solo para Víctor emprender este viaje, sino también para su familia, quienes no comprenden por qué Víctor se tornaba tan desgastado mentalmente, a pesar de que su padre creía que era a causa de la pérdida de su hermano, pero realmente eran las dos muertes por las que Víctor se sentía responsable. En su viaje comienza a preguntarse sobre los hechos ocurridos, acerca de la exigencia del ser humano y a la vez tratar de olvidar lo gris que se había tornado su vida. Pero al menos tenía aquel hermoso paisaje acompañándolo. Desesperado, le ruega al mundo respuesta. Así que comienza a aparecer a lo lejos una figura enorme que él reconocía. Era la bestia que había creado e indignado sus consecuencias. No le temía, estaba dispuesto a pelear a muerte con él. Pero el monstruo le suplica que lo escuche. Le explicaba que no merecía ser odiado por su creador, que al contrario de eso, debía de compadecerse de él. La bestia
puesto que vivía una vida miserable, lleno de sufrimiento, y que así se rehusaba a no escucharlo, lo dañaría a él y a su familia, así que Víctor aceptó escucharlo. La bestia comenzó su relato y le mencionaba a Víctor que si recuerda su nacimiento, aceptar su existencia, poder saber cuándo estaba oscuro o cuándo había luz, distinguir entre los olores, podía conseguir sus propios alimentos, aceptar la vida misma, ya que le explica que el momento de despertar en el laboratorio era como un recién nacido, pues sus sentidos se iban desarrollando lentamente y al igual que un recién nacido no sabía diferenciar entre los 5 sentidos. Continúa contando y dice que al escapar del laboratorio se encontró con el rechazo de los humanos, ya que después de haber descubierto la comida y seguir en busca de la misma, llega hasta una cabaña en el bosque en donde se encontraba un hombre. Y este salió corriendo cuando vio a la bestia por su temible forma física. Pero en verdad la bestia ni siquiera sabía cómo lucía. Terminó por volver a la cabaña a su refugio. Cuando acabó el invierno emprendió un viaje y descubrió un pueblo. Al momento de entrar en él fue rechazado totalmente por los humanos de una manera muy feroz. Le arrojaron piedras y lo persiguieron, lo cual le originó fobia a los humanos. Así que huyendo encontró otra cabaña que la volvió su refugio. Solo que en esta tenía la oportunidad de observar a una familia que vivía ahí. La bestia observaba a dicha familia a través de un agujerito que estaba en la pared. Lo hacía de forma sigilosa, pues él no quería que estos lo trataran como todos los demás. A partir de esto, el monstruo, observando constantemente a la familia Lacey, le permitió conocer el idioma y cómo el humano se comportaba. Aprendió palabras como leche, queso y pan, y con el tiempo comenzó a tener simpatía hacia dicha familia, aunque pudo notar que era una familia triste que podía ser causada de su pobreza. En acción su simpatía hacia esta familia, la bestia cortaba su leña y quitaba la nieve que se les acumulaba. Claro, todo esto durante la noche para no ser visto, para que la familia pudiera tener tiempo de otras cosas. Sin imaginar la familia quién podría estar haciendo esto, consideró que se trataba de una acción caritativa. Los integrantes de la familia eran el padre, quien se trataba de un anciano ciego que tocaba la flauta, Félix, uno de los hijos, que parecía ser más triste de la familia, y este leía en voz alta, y Ágata, la hija más joven de la familia. Al tiempo llega la que al parecer era la esposa de Félix, Sophie. La bestia fantaseaba con aprender a comunicarse y así poder acercarse a ellos, demostrarle que en realidad no debía rechazarlo, que él lo aprecia mucho, pero temía que se asustaron por su aspecto, el cual que ya sabía cómo era y cómo la llegada de Sophie pudo aprender a comunicarse. Aumentan sus ganas de conocerlo cuando lee el diario de Víctor y descubre así su terrible origen, por lo que se siente solo, y es entonces que ingenia su plan de darse a conocer ante la familia. Descubre la mejor forma de presentarse era haciéndolo primero con el anciano, ya que a causa de su ceguera solo lo escucharía y no temería de él. Esperó pacientemente a que lo dejaran solo, y cuando así fue, se acercó a la cabaña haciéndose pasar por un viajero
El anciano lo recibe de forma agradable y entabla una conversación sobre la supuesta familia de la bestia. Pero llega un momento en el que él comienza a escuchar las voces de la familia llegando y le ruega al anciano que lo defendía y salve. Pero no tardaron mucho en abrir la puerta cuando Sophie cae desmayada. Agatha sale corriendo aterrorizada y Félix trata de defender a su padre, quien creía estaba en peligro del monstruo. Esto hizo que la bestia huyera nuevamente hasta su refugio, y con el paso del tiempo, esta familia decide mudarse por la seguridad del anciano, hecho que dejó devastada a la bestia. Prosigue y dice que debido a toda esta miserable situación declaró su odio a Víctor, Frankenstein y de la humanidad, sobre todo al doctor por haberlo hecho tan horrible. Así que en busca de cumplir su venganza viaja a Ginebra, donde logra conseguir paz interior por los bellos paisajes. De repente se le presenta una situación y tratando de salvar a una niña de un río, recibe un disparo, lo que volvió a originar en el monstruo su odio por la humanidad y su creador. Así que continuó con su viaje de venganza y consigue a un niño pequeño, el cual cree que puede secuestrar, ya que por ser un niño debería desconocer el odio, por lo tanto podría ser su amigo. Este niño se trataba de William, el cual se defendió y a gritos decía que su padre Frankenstein lo haría pagar por eso. Y es entonces cuando la bestia lo asesina para vengarse de su creador. Luego roba el collar que tenía y lo esconde en el bolsillo de una mujer que encontró en el granjero, es decir, Justin, para inculpar. Culmina su historia y lo siguiente que hace es exigirle a Víctor que él le creara un compañero, ya que solo así podría ser vivo, quererlo y no lo despreciaría. Además, esto le ayudaría a superar tanto sufrimiento, y el doctor instantáneamente pensó en crearle una compañera. Ambos podrían destruir, pero pensaba que si creaba otro ser igual, ambos podrían destruir el mundo. Pero la bestia aseguró que si se quedaba satisfecho no tendría que temer, por lo que Víctor aceptar sus exigencias. Víctor no podía comenzar por completo su trabajo en el segundo monstruo debido al desagrado y el horror que esto le producía. Su padre Alphonse pensó que esto debía a que Víctor no quería casarse con Elizabeth, pero él le aseguró que él la amaba y que solo se casaría con ella, a lo que su padre sugirió un casamiento inmediato. Frankenstein le dijo que antes de casarse debía de hacer un viaje a Inglaterra, ya que sabía que al comenzar a trabajar en el segundo monstruo no podría dedicar tiempo a su familia y amigos. Con esto él emprendió su viaje sabiendo que al regresar la boda con Elizabeth tomaría lugar. Así que Víctor emprende un viaje de vuelta a Ginebra, lo que pone muy feliz a su padre, el cual le recuerda que debería realizar su boda lo antes posible con Elizabeth, pero Víctor no podía casarse aún, pues en la creación de segundo monstruo sabía que no podía dedicar tiempo a su familia, así que deja en claro que amaba mucho a Elizabeth, pero que se casaría con ella cuando estuviera de vuelta a Ginebra. Víctor comienza su viaje a Inglaterra junto a su amigo Clerval, con quien se despide en Escocia para que así el doctor pueda culminar la creación del segundo monstruo. Observándose, destruyó lo que llevaba de trabajo. Esto enfureció a la bestia, por lo que en resultado amenazó a Víctor con estar a su lado la noche de su boda. Henry le envía una carta a Víctor donde le pide que lo visite, ya que este partiría a la India. Así que Víctor empacó sus cosas,
botó lo que quedaba del segundo monstruo y salió. Luego se ve envuelto en un terrible tormento donde él mismo pierde las esperanzas de seguir con vida, ¿ok? Pero finalmente su bote llega al puerto y es ahí donde se encontró con una multitud de gente que lo obligaban a ir ante el juez. Al momento de llegar, este lo acusa del asesinato de un hombre cuya víctima había sido encontrada cerca de donde estaba el bote de Víctor. Este no comprende nada la situación, así que cuando lo llevan a reconocer el cuerpo, se encuentra con la terrible situación de que este era su amigo Henry. Luego, a causa de esto, cae gravemente enfermo. Pero tiempo después, Víctor se recupera con la visita de su padre, quien le sirvió de apoyo ante terrible noticia como lo fue el asesinato de Henry. Cuando vuelve Víctor junto a su padre a Ginebra, comienza con los preparativos para su boda con Elizabeth, a pesar de que no pudiera sacar la preocupación de su cabeza de la amenaza del monstruo, pero aún así fue una boda virtuosa, sin ningún inconveniente. Pero finalmente, en la luna de miel, la cual llevaron a cabo en unas tierras de padres de Elizabeth, Víctor le pide a Elizabeth que se esconda en un cuarto mientras él peleaba por su vida contra la bestia. Pero en realidad fue en vano, ya que de repente llega a los oídos de Víctor un grito aterrador de Elizabeth y ya era tarde. El monstruo la había asesinado. El padre de Víctor muere también en consecuencia de una terrible enfermedad que se le originó por la muerte de Elizabeth. La vida de Víctor se había tornado trágica, por lo que el dolor causado en él lo impulsa a querer vengarse del monstruo. Y va en busca de este, pero termina siendo un intento fallido, ya que nunca lograba tenerlo de frente, y en su último intento fue rescatado por el barco de Watson. Así que finalmente le agradece a Watson por rescatarlo y escucharlo, y muere. La historia la termina el narrador indirecto de esta, Walton, quien continúa después de la muerte de Víctor. Mientras le envía cartas a su hermana sobre esta historia. Y entre esto aparece la bestia que se siente deprimida por la muerte de su creador y para no soportar más tragedia se arroja al mar para su muerte. Pues esta fue la primera historia. Fue un resumen del libro de Frankenstein. En verdad el libro de Frankenstein es mucho más extenso, pero fue un buen resumen. Me dicen lo que piensan en los comentarios. Yo voy a estar dejando el link de este resumen por si no quieres saber, ¿verdad? Si no quieres leer el cuento completo, pues me escuchaste y lo puedes tener también el resumen. Y para darle también crédito a las personas que hicieron este resumen, ¿ok? So, en verdad, está súper nice porque pude entenderlo mucho más porque yo leí el libro en inglés. Ahora lo estoy leyendo en español y está nice. So, esto me tomó como casi 40 minutos en leer. So, ahora vamos para el próximo cuento Espero que estén, mira. Chin. Ahora te voy a leer un cuento. Historia clásica que nunca he leído. Incluso yo creo que empecé a leerla como que en la tercera página piché. Entonces voy a leer el resumen contigo. So, te voy a decir. Vamos para allá. Mira. Es Drácula. Ok, te voy a estar leyendo Drácula, ok, así que chilea. Mira que está para largo. Ok, me dice si te gusta, ok, tú me dices. Ok,
Drácula. Un invitado en el castillo de Drácula. El joven abogado británico Jonathan Harker viaja a Transilvania para negociar en nombre de un bufete de abogados de Londres con un conde que está interesado en adquirir una propiedad en Inglaterra. Desde su arribo, a Harker lo llenaba una sensación desagradable. Antes del viaje al castillo del conde, la dueña de una posada en los Cárpatos le advierte con insistencia que tenga cuidado, pero sin explicar por qué. Acompañado por el aullido de los lobos, Harker llega en un carruaje al castillo en ruinas en medio de la noche. El anciano caballero que está de pie en la puerta y cuya pálida piel contrasta con su negra vestimenta es el amo de la casa en persona, el conde Drácula. A pesar de su amable bienvenida, no le agrada a Harker. En los días siguientes, mientras repasa los detalles de la compra de la casa con Drácula, Harker nota cosas extrañas. Por ejemplo, al parecer la imagen del conde no se refleja en el espejo. El conde se enfurece cuando ve gotas de sangre y aparentemente vive sin servidumbre. En una ocasión, Harker lo ve caminar como una araña por la pared exterior del castillo. Su miedo aumenta cada vez más. Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida a mi casa. Señor Harker, pase. El aire de la noche está frío y seguramente necesita comer algo y descansar. Una noche se presenta en la habitación de Harker 3 mujeres seductoras, tú sabes, seductoras, y se acercan a su garganta con dientes afilados. Entonces aparece Drácula y las detiene. Harker se da cuenta de que en realidad el castillo es una prisión. Mientras Drácula prepara sus partidas hacia Londres, aparentemente Harker no debe salir vivo de las murallas en ruina. Poco antes de la partida del conde, Harker lo descubre que en la capilla descansando en un ataúd. Poco después, con la ayuda de gitanos y con numerosas cajas llenas de tierra, el conde se pone en el camino. Harker se queda solo en el castillo y desesperadamente urde planes para huir de las espantosas vampiras. La figura en el cementerio. La joven Lucy Westenra le escribió a su amiga londinense Mina Murray, la prometida de Jonathan Harker, desde la ciudad portuaria de Whitby, y le cuenta que el plazo de un día recibió 3 propuestas de matrimonio. Si bien aceptará la del joven noble Arthur Holmwood, lamentablemente tiene que rechazar las peticiones igualmente atractivas del neurólogo, el Dr. Seward, y del aventurero texano Kinsey Murs. En consecuencia, Mina visita a su amiga en Whitby y se da cuenta de que esta es sonámbula. La boca, por lo que podía ver bajo el tupido bigote, era fina y mostraba una expresión casi cruel, resaltada por unos dientes blancos extrañadamente puntiagudos que sobresalían de sus labios. En general, me llamó la atención su inusual palidez. 2 semanas después de la llegada de Mina, una tormenta azota por la noche a la pequeña ciudad. Durante la tormenta, una goleta rusa ingresa al puerto. En la rueda del timón está colgado. En la rueda del timón está colgado un hombre muerto.
atado con una cuerda, y durante la entrada un enorme perro salta por la borda y más tarde se pierde su vista. ¿Cómo se pudo comprobar? El barco estaba cargado con cajas llenas de tierra. 3 días después de la tormenta, Lucy vuelve a caminar sonámbula y llega al cementerio local. Cuando Mina la encuentra allí, ve una figura pálida y de ojos rojos inclinada sobre Lucy, que estaba inconsciente. Durante los días siguientes, Lucy va palideciendo y poniéndose cada vez más débil. Además, tiene una extraña herida en el cuello que parecen 2 pinchazos de aguja. Por su parte, Mina ha estado preocupada porque no ha recibido correspondencia de su prometido Jonathan Harker desde hace muchos días. Desde hace mucho tiempo, finalmente recibe noticias. Harker se encuentra en un hospital de Budapest y ha estado recuperándose allí de una severa fiebre nerviosa. Mina viaja a verlo y se casan en el hospital. Harker le entrega sus notas. Todavía no está seguro si los sucesos que asentó en su libreta fueron productos de la fantasía o si realmente los experimentó. La donación de sangre. La condición de Lucy sigue empeorando. Su prometido, Arthur Homewood, le pide consejo a su amigo, el Dr. Seward. A su vez, acude a Van Helsing, un antiguo profesor suyo. Pues la enfermedad de Lucy le parece lo bastante extraña como para discutirla con el experto heterodoxo de Holanda. Mientras tanto, entre los internos de su matrimonio, el Dr. Seward le llamaba la atención al paciente Renfield. Come moscas, arañas y pájaros, y de noche sirve a un amo desconocido como un esclavo obediente. Parece poder comunicarse con los murciélagos y muestra cambios impredecibles entre convulsiones de violencia, depresión y insubordinación. Van Helsing está muy preocupado por la palidez y el dolor de la garganta de Lucy. Sin embargo, no les comunica sus conjeturas ni a su paciente ni al Dr. Seward. Por la noche, un murciélago golpea regularmente la ventana de Lucy. ¡Pum! 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 En la mañana, ella se queja de sueños aterradores, pero poco claros. Van Helsing y el Dr. Seward donan sangre a la debilitada Homewood, y Kinsey Morris hacen lo mismo. Pero ella se sigue consumiendo. Cuando le pide a su amado un último beso, descubre sus dientes afilados y Van Helsing se interpone con energía. No quiere decir por qué. Una estaca con el corazón de la novia. Mina regresa a Londres con Jonathan Harker. Ahí se encuentra un espanto de la muerte de Lucy. A su esposo también le ataca el horror, pues durante un paseo descubre que de repente el conde Drácula entre la multitud. Su conmoción hace que Mina, profundamente conmovida, lea las notas de Transilvania de Jonathan. Poco después recibe la visita de Van Helsing, que quiere hablar de Lucy con ella. Además, el profesor confirma que el informe de Harker no surgió de un sueño febril, sino que corresponde a la verdad. Escúchenlos, los hijos de la noche. ¿Qué música la que entonan? Van Helsing se alarma cuando lee algunos artículos de periódicos sobre niños que desaparecen por la noche y regresan más tarde a casa con el dolor de garganta. Informan sobre una misteriosa mujer de negro. Intentan con cuidado preparar el Dr. Seward para lo increíble que Lucy ronda por las noches como muerta viviente e inflige heridas a los niños. Los 2 hombres pasan la noche siguiente en el cementerio
abren el féretro de Lucy está vacío. Cuando regresan al día siguiente, encuentran nuevamente el cadáver. Van Helsing le explica al atónito doctor que Lucy fue asesinada por un vampiro y ahora ella misma se ha convertido en vampira. Para liberarla del hechizo, debe ser asesinada ritualmente. Por segunda vez, al día siguiente, Van Helsing y el doctor se reúnen con Howard y Morris, que están horrorizados por los planes del doctor. No obstante, los 4 acuden al cementerio por la noche y atrapan a Lucy en flagrante delito. Está empezando a beber la sangre de un niño. Siseando de rabia, se enfrenta con los hombres, pero al mismo tiempo trata de seducir a su novio con palabras dulces. Cuando Van Helsing interviene con el crucifijo, desaparece en la cripta familiar, donde los hombres la buscan al día siguiente. Howard clava una estaca de madera en el corazón de su novia para liberar su alma no muerta. Cuando su rostro se refleja, finalmente puede darle el último beso tan largamente esperado. A continuación, separan la cabeza de los troncos y llenan la boca con aguas. Los 4 hombres juran no descansar hasta haber atrapado al conde Drácula. Comienza la cacería. Primero los caballeros se confían con Jonathan y Mina Harker. Todos los participantes se comparten sus diarios y notas. En una reunión, los 6 participantes dirigidos por Van Helsing resumen los hallazgos clave del caso Drácula. Al fin de la sesión, Van Helsing decreta que el acontecimiento de los hombres, que a pesar de su perspicacia elogiada por todo el mundo, Mina se excluida de futuras deliberaciones y actos para protección de su alma. Esa misma noche, los hombres se disponen a inspeccionar la causa que Drácula adquirió en Londres. Pero antes visitan el psiquiátrico para ver a Renfield, el paciente del Dr. Seward, quien intenta obtener su liberación inmediata con toda su habilidad retórica. Al parecer, tiene buenas poderosas razones, pero se niega a revelarlas, por lo que su solicitud es denegada. En la asquerosa y apestosa capilla de la mohosa propiedad de Drácula, los hombres encuentran 29 de las 50 cajas de arena enviadas por el conde a Inglaterra. Es probable que las otras cajas las haya dispuesto Drácula en otra parte para tener lugares alternos de descanso en caso de persecución. Cuando temprano por la mañana Harker regresa a su casa, encuentra a su esposa sorprendentemente pálida. La sangre del vampiro. Los hombres encuentran otra casa propiedad de Drácula y hacen planes para irrumpir en ella. Si con ayuda de la sagrada hostia logran en unos días que todas las cajas del conde no puedan ser utilizadas por el vampiro, este se verá acorralado. Mientras tanto, Renfield sufre heridas graves en su celda. Al parecer provienen de Drácula, que se venga de su sirviente caído. Antes de morir, Renfield revela al Dr. Seward y a Van Helsing que mientras tanto Drácula ha atacado a Mina. Los doctores corren a casa de los Harker y encuentran a Drácula en la habitación de Mina. El vampiro tiene presionada la cabeza de la joven contra su pecho y la obliga a beber su sangre. Jonathan estaba aturdido a su lado, con un crucifijo. Van Helsing logra expulsar al vampiro, pero su sangre puede actuar en el cuerpo de Mina como un veneno latente y llevarla bajo la influencia del conde. Los hombres
consternados por el ataque de Drácula, tienen ahora que compartir nuevamente toda la información con Nina. Por su parte, ella estaba decidida a quitarse la vida si debe perder su alma a causa del vampiro. Se da cuenta dolorosamente que ella está marcada cuando Van Helsing trataba de protegerla con una hostia que le quema la frente como una plancha ardiente. Siento el terror de este horrible lugar, me está dominando. Tengo miedo, mucho miedo, y no hay salida para mí. Durante el día los hombres colocan una hostia en un total de 46 cajas de manera que localizan las cajas de Conde. Finalmente encuentran al propio vampiro. El intento derrotado fracasa debido a sus poderes sobrenaturales. El conde escapa riéndose burlonamente y los hombres regresan a casa. A la mañana siguiente, el funesto intercambio de sangre entre Mina y Drácula tiene un efecto secundario positivo. Bajo hipnosis, la joven puede establecer un enlace con el paradero del conde. Sus vagas impresiones permiten concluir que el vampiro se ha embarcado nuevamente y viaja protegido por su última caja. El final de Transilvania. Al día siguiente, los hombres averiguan qué barco zarpó en dirección del mar Negro y dónde amarrará. Planean dirigirse por tierra firme y sellar la caja de Drácula desde el exterior con un ramo de rosas silvestres antes que él pueda salir. Mina viajará con ellos, pues bajo los efectos de la hipnosis puede ser útil para localizar el vampiro. Además, en compañía de los hombres, puede resistir mejor la fuerza magnética de Drácula. Los viajeros llegan unos días antes que el barco a Varna, su puerto de destino, pero sorprendentemente, este llega a otro puerto. Cuando Mina y los hombres le dan alcance, no queda ningún rastro de Drácula. Los perseguidores suponen que el conde quiere regresar primero a su castillo. La información de Mina bajo hipnosis indica que Drácula se encuentra otra vez sobre agua, presumiblemente navegando uno de los ríos de los Cárpatos que lo acerca a su castillo. Los perseguidores se separan. Harker y Howard siguen a Drácula río en un barco de vapor, mientras que el Dr. Seward y Morris lo siguen por tierra. Finalmente, Van Helsing y Mina se dirigen al castillo directamente por la antigua ruta que siguió Jonathan. Era como si toda la horrorosa criatura estuviera saciada con sangre. Yacía ahí como una horripilante sanguijuela agotada por el hartazgo. Cuando más cerca Mina al castillo, más impredecible se vuelve y menos exitosa resulta la hipnosis. Con el castillo a la vista al caer la noche, solo con la ayuda de un círculo de migas de hostia, Van Helsing puede evitar las 3 vampiras con las que antes tropezó Harker. Se ambalecen sobre los viajeros. A la mañana siguiente, Van Helsing deja a la exhausta Mina bajo la protección del círculo y se marcha solo el castillo. En la capilla encuentra los 3 ataúdes con las muertes vivientes. Se resiste a su visión seductora y la clava en el corazón la mortal estaca salvadora. Después, con la ayuda de otra hostia, inutiliza el propio ataúd de Drácula. Se apresura al volver con Mina. Los dos buscan protección contra el inicio de las nevadas en una cueva. Desde allí observan a un grupo de gitanos que se acercan con un carro que transporta una caja y a 4 jinetes que siguen el carro. Morris, el Dr. Seward, Harker y Homewood obligan a los gitanos a detenerse.
se produce una pelea. La caja de Drácula cae. La Drácula cae el carro. Mientras se pone el sol, Harker y Morris abren a toda prisa del ataúd. De repente, Drácula se levanta con ojos brillantes, pero los cuchillos de Morris y Harker lo alcanzan en la garganta y el corazón. De inmediato se desintegra en polvo. Kinsey Morris resulta herido en la pelea con los gitanos y muere con la reconfortante certeza de que con la muerte de Drácula también ha desaparecido la marca en la frente de Mira. Pues de esta fue la historia de Drácula. De verdad que esto fue un resumen, pero de verdad que me lo disfruté. No sé, me lo disfruté bastante. Que es como que bien. Yo he visto bastantes películas de Drácula. O sea, no bastantes películas, te miento. He visto probablemente como 2. No recuerdo bien, pero no he visto muchas. Pero sé esta historia de los vampiros y así, en verdad. Me gustó como que sangre, vampiro. Ok, ahora vamos para la próxima historia que te tengo para ti. Okay. Que tampoco la he leído. Yo te dije al principio que la única que he leído ha sido la de Frankenstein. En verdad, me gusta mucho esa historia. Pero el significado y el meaning que tiene, muy bonito. Además de que este horror. So, ahora, déjame buscarla. Pues mira, este es de El hombre invisible. Esto es lo que vamos a leer ahora. El hombre invisible, ¿ok? Esto es lo que yo te voy a leer. Ok. Espero que lo estés disfrutando. Me encanta. El hombre invisible, ¿ok? Un extraño hombre, más tarde presentando como Griffin, llega a Ipin y se aloja en la posada Coach and Horses. Está completamente envuelto en ropa que no se quita ni siquiera después de Mrs. Hall, que regenta la posada, encienda un fuego para él. Mrs. Hall se da cuenta que Griffin también tiene la cara vendada. Griffin es grosero con ella y le pregunta impacientemente cuándo podrá recoger su equipaje en la estación de tren. Ese mismo día, Griffin le explica que es un investigador experimental y que necesita su equipo. Al día siguiente, el transportista Fearnside trae el equipaje de Griffin, que está lleno de equipo científico, cuadernos escritos a mano y cajas de líquidos, algunos de los cuales están etiquetados como veneno. Más tarde, ese mismo día, Mrs. Hall oye el ruido de botellas que se rompen y cuando le pregunta a Griffin sobre esto, él le dice que no le moleste, diciendo que puede añadir cargos extra a su factura. Griffin permanece en la posada durante varios meses. No acude a la iglesia ni se comunica con nadie fuera del pueblo y solo sale por la noche. Los aldeanos castillean e investigan diferentes teorías sobre él. El médico local, Cuz, visita a Griffin en la posada y se sorprende al ver que su manga está completamente vacía, donde debería haber un brazo. Pero aún así consigue pellizcar la nariz de Cuz. El lunes Pentecostés, me estoy quedando un poquito ciega, no te voy a mentir. El lunes Pentecostés, el reverendo Bunting y Mrs. Bunting se despiertan con el ruido de un robo en la vicaria. Vamos a ver si puedo subir el brillo más. Okay. Discúlpame la interrupción, pero es que estoy cieguita. Ok.
El médico local Cass visita a Griffin en la posada y se sorprende que... Ok. Aquí, perdona. El lunes de Pentecostés, el reverendo Bunting y Mrs. Bunting se despiertan con el ruido de un robo en la vicaría. Intentan atrapar al ladrón, pero no ven a nadie esa misma mañana. Mr. Hall y Mrs. Hall se dan cuenta de que la puerta de la habitación de Griffin está abierta y su cama vacía. Llaman a Sandy Waggers, el herrero, para que cambie las cerraduras y así poder dejar afuera a Griffin. Pero mientras discuten esto, Griffin sale de su habitación, aunque antes parecía vacía, y va al salón que ha estado utilizando como estudio personal. Se encierra y se le oye gritar y romper cosas. Más tarde, Mrs. Hall pregunta a Griffin por qué no ha pagado su cuenta cuando él le ofrece dinero. Ella sospecha, ya que días antes había dicho que no tenía nada. Cuando los aldeanos le hacen frente en la posada, Griffin se quita las vendas y deja al descubierto una cavidad negra, su rostro invisible. Al conocer la verdad sobre Griffin, los aldeanos huyen despavoridos. El alguacil local, Buddy Jeffers, intenta detener a Griffin por robar en la vicaría, pero fracasa y Griffin escapa. Fuera de Iping, Griffin busca la ayuda de un vagabundo local, Thomas Marvel. Al principio, Marvel cree que está alucinando cuando oye una voz incorpórea que le habla. Pero Griffin le demuestra que es real e invisible, lanzándole piedras. Asombrado, Marvel acepta ayudar a Griffin y regresa a Coach and Horses, donde se apodera de algunas de las pertenencias de Griffin de su habitación, incluidos sus cuadernos. El Dr. Cuss y el reverendo Bunting habían hojeado los cuadernos mientras Griffin estaba afuera, pero no pudieron entender su contenido. Mr. Huxter intenta atrapar a Marvel, pero fracasa. Griffin rompe las ventanas de la posada y corta el cable telegráfico del pueblo antes de huir. Todos en Iping están demasiado asustados para salir de sus casas durante 2 horas. Marvel intenta abandonar su papel de ayudante de Griffin, pero este le amenaza con matarle si le traiciona. Al día siguiente, Marvel y Griffin llegan a la ciudad de Port Stewie y Marvel entabla conversación con un marinero local. El marinero le cuenta los rumores sobre hombre invisible y le enseña un artículo de periódico sobre los sucesos de Iping. Marvel presume de conocer al hombre invisible por fuentes privadas, pero después de que Griffin leyera, se retracta y le dice al marinero que toda la historia es un engaño. La narración se traslada a un hombre llamado Dr. Camp, sentado en su despacho con vistas a la ciudad de Port. Está consternado por los costilleos locales sobre el hombre invisible y los tontos que creen que la historia es real. Cerca de allí, Marvel irrumpe al pub Jolly Cricketers, explicando aterrorizado que necesita ayuda porque el hombre invisible le persigue. Griffin entra también en el bar y produce una refriega. Uno de los hombres dispara al aire e intenta golpear a Griffin. Suena el timbre de la puerta del Dr. Kemp, pero su criada le dice que no había nadie cuando contestó. Kemp encuentra sangre en el pomo de la puerta de su habitación y en el suelo. En su dormitorio, Griffin habla con Kemp y al principio se niega a creer que realmente esté allí. Griffin se presenta y le recuerda que estudiaron juntos en la Universidad de Londres. Kemp acaba creyendo a Griffin y le da comida y whisky. Permite que Griffin duerma en su habitación y cuando se va a dormir se preocupa de que Griffin pueda estar loco y ser un homicida.
Al día siguiente, Griffin le cuenta a Kemp que años antes, mientras investigaba la luz y la óptica, descubrió una forma de hacer invisible al tejido vivo. Se guardó sus descubrimientos para sí, preocupado de que alguien se los robara. Después de pasar 3 años investigando la invisibilidad, Griffin se dio cuenta de que necesitaría dinero para llevar a cabo el experimento. Robó a su padre dinero que en realidad no le pertenecía, lo que llevó a su padre a pegarse un tiro. Griffin admite que no sentía culpa ni compasión por su padre. Griffin dice que primero probó su experimento de invisibilidad en un trozo de tela y luego en el gato, que es de su vecino. Los maullidos de dolor del gato despertaron a su casero, que empezó a sospechar de las actividades de Griffin. Griffin realizó entonces el experimento consigo mismo y consiguió hacerse invisible. Consciente de las sospechas de su casero, prendió fuego a su apartamento y huyó. En el mundo exterior, a Griffin le resultó más difícil de lo que pensaba ser invisible. Chocaba a menudo con la gente, se moría de frío por no podía llevar ropa sin ser visto y no podía comer, ya que la comida aparecía en su estómago antes de estar completamente digerida. Robó en 2 tiendas distintas, pero cada vez estuvo a punto de ser descubierto. Finalmente consiguió robar ropa y otros objetos para disfrazarse, envolviéndose para ocultar su invisibilidad en el mundo. Finalmente viajó a Hyde con la esperanza de continuar allí su investigación científica. Griffin le dice a Kemp que planea imponer un reinado del terror, matando a la gente según le aparezca para instituir la época del hombre invisible. Espera que Kemp colabore con él, pero Kemp le advierte de que está eligiendo el camino equivocado. El coronel allí llega entonces a casa de Kemp y al oírlo Griffin grita ¡traidor! Y huye. Ella y Kemp advierten a todos los habitantes de la zona de los planes de Griffin y comienza una persecución de Mr. Wickstead y mayordomo de Lord Burdock aparece asesinada en los terrenos de la casa de Lord Burdock. Nadie sabe exactamente lo que ha ocurrido, pero todos coinciden en que Griffin es el que es responsable. Griffin ataca a Kemp y a Heidi en la casa de Kemp, disparando a Heidi ¡pum, pum! Con su propia pistola. Kemp huye, pidiendo ayuda a su vecino, Mr. Hills, que se niega. Kemp corre hacia la ciudad persiguiendo por Griffin. Una turba de gente se abalanza sobre Griffin. Y aunque Kemp le ruega que tengan piedad, Griffin es golpeado hasta la muerte. Su cuerpo vuelve a ser visible mientras muere. En el epílogo, el narrador explica que tras la muerte de Griffin, Marvel utilizó el dinero que le robó para convertirse en terrateniente. Ahora es un hombre de respeto en la zona que tiene reputación de sabio. A veces, Marvel comparte sus historias sobre el hombre invisible con las transeúntes. Sin embargo, nunca revela que se quedó con los cuadernos de Griffin, que guarda el secreto y cuyo contenido no comprende. Estoy como que... En verdad está nice. No había leído nunca del hombre invisible, pero está interesante. Me hace pensar en Frankenstein, que es un tipo que está haciendo experimentos, pero este tiene una mente más, no sé, como que es más como que para, no sé, me hace pensar, como que antes de hablar necesito como que pensarlo más, pero en verdad está súper interesante, me gustaría ver la película, la tengo literalmente ahí, tengo una colección de películas de terror, que ya tengo como 30 por ahí, y empecé a ver primero las de Mommy, y en algún momento voy a estar viendo las del hombre invisible. Eso me interesa. Me las está nice. No sé, cuéntame, ¿qué tal? Y por último, que este es el video más largo que yo he hecho en mi historia. Que en mi historia va a ser
va a ser, te cuento ahora cuál es el próximo cuento y último. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Te digo ahora. Se llama, pero es que estaba leyendo aquí como que el artículo, un momentito. Se llama el último cuento. Se llama el último cuento, La Llorona. Ok, La Llorona, La Llorona, La Llorona. Voy a comenzar. En el barrio llamado El Rincón del Diablo vivía una mujer muy pobre. Ella y sus 3 hijitos vivían en un jacal miserable a la mera orilla del río. Su esposo pasaba su tiempo en parandas al otro lado del río, en Nuevo Laredo. Ella pues lavaba y planchaba ropa ajena y a veces pedía limosna para que sus pequeños alcanzaran una comida por el día. Era una vida tristísima y cada día traía miserias nuevas. Lo que le dolía más era ver a sus hijitos tan flacos y hambrientos. Siempre quedaba un rayo de esperanza. Un día su esposo volvería y todo se arreglaría. Pues sí, volvió el esposo para avisarle que se iba con otra mujer, para nunca volver. De la mujer no se pudo aguantar, ya nunca saldría de esa agonía. Miró el agua que pasaba abajo. Sus criaturas tendrían que afrontar una vida entera de lágrimas. Pobrecito angelito, estaría mucho mejor en el cielo. Dios le daría ropa fina, comerían cosas ricas, qué contentos estarían allá arriba para siempre. Sin pensarlo más, empujó a los chiquillos y los arrojó en el agua. Flotaron por algunos momentos y finalmente desaparecieron. Ella se sonrió por primera vez desde mucho tiempo, convencida que acababa de cumplir con su deber de ser de madre. Ya los podía ver arriba con sus coronitas, comiendo un buen plato de nieve de fresas. Se acostó y se durmió felizmente. Cuando despertó la mañana siguiente buscaba a sus niños. ¿Dónde estaban sus criaturas? ¿Dónde estaban sus acaricias, sus sonrisas, sus lágrimas? Repentinamente realizó lo que había hecho y queriendo estar con sus chiquillos, se echó al río. Es cierto y no falta quien lo quiera jurar, pero cuando la luna está llena se oyen los sollozos de una mujer al lado del río. ¿Será la Llorona que todavía está en busca de sus hijos? En verdad, esto fue sumamente corto el cuentito comparado con lo que acabo de leer. Pero nunca había leído tampoco la historia de La Llorona. Que es lo que era. Como que mira, en verdad la cosa está bien mala, ya no puedo más. Se puede entender, ¿verdad? Que probablemente está vivió en unas condiciones bien horribles. Y en momentos así que tú estás con esta mentalidad de que tú vas a echar a tus hijos al agua para que se ahoguen, probablemente tú no estás bien, obviamente. Tú puedes estar hasta alucinando, tú puedes estar en otra, ¿entiendes? Por la pobreza, por falta de hambre, por falta de ayuda, por falta de todo. En verdad, estás bien loco, estás bien loco. Pues nada, wow. Nunca había hecho esto en mi vida. Tanto tiempo haciendo un video de ASMR, tanto tiempo contándote una historia. En verdad está súper nice esto que acabé de hacer. Espero que te haya gustado. Me puedes decir cuál historia te gustó más. Si quieres saber cuál fue mi favorita, pregúntame en los comentarios, que ya te voy a responder cuál fue mi favorita. Ok, si quieres que te explique por qué también, ok. Pero cuéntame cuál fue tu favorita en los comentarios. Dime si te gustó este tipo de video. ¿Te gusta más largo? ¿Te gusta que te cuente historias? ¿Te gusta que esté hablando de cerca del oídito?
leyéndote cosas, tú me dices, ok, en verdad fue super fun. Espero que tengas una buena noche. Spooky, spooky, spooky. Feliz Halloween, 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 Halloween. Y nada, te mando muchas vibras. Spooky, 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 spooky. Spooky time. Misteriosas, misteriosas. Mira, si todavía estás awake, ponte a ver algo misterio. Tómate algo súper rico con tu fresita. Que estos son los momentos para eso, para mira, estar cozy, tomar tu bebida cozy calientita y ver películas de misterio. Y escuchar cuentitos como te lo acabo de hacer. Son nada. Cuídate. Nos vemos para el próximo video.